algunos aspectos en relación a la evolución en el tiempo, qué ha cambiado, cómo se clasifican, para qué sirve saber la clasificación, con qué alternativas contamos. Tendremos que conocer de qué hablamos cuando hablamos de efecto inóculo, para poder entender por qué este antibiótico pueda que sirva, pero este pueda que no sirva. Luego pasar a evidencia clínica. Tenemos que mencionar algo que se llama el estudio Merino, recomendaciones en infección de vías urinarias, evidencia local, y finalmente iremos a conclusiones. Lo primero es resumen del problema, y resumen del problema prácticamente resume la importancia de la siguiente charla, y son 2 diapositivas y tiene que ver con lo siguiente, una de 2. La primera diapositiva es para decir que las beta-lactamasas de espectro extendido, como ya todos sabemos, acuérdense que son resistentes a penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, susceptibles a carbapenémicos, en algunas ocasiones susceptibles a inhibidores de beta-lactámicos, pero fíjense que para rematar, además de ser resistentes a esa mano de antibióticos, la gran mayoría o muchos tienen corresistencia a otro tipo de antibióticos. Y vamos a ver que de acuerdo al tipo de gen que expreses este tipo de beta-lactamasas de espectro extendido, ciertas características serán diferentes. ¿Y cuál es el segundo punto para resumir el problema? Y es que en la actualidad, en términos generales, se consideran los carbapenémicos como la principal estrategia de tratamiento en infecciones graves por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que es interesante es que la gran mayoría de esa evidencia viene de estudios, unos estudios iniciales, unos estudios de corte prospectivo, efectivamente multicéntricos, pero por allá por 97, 96, 97, en los que se describía aumento de la resistencia con antibióticos diferentes a carbapenémicos. Y eso empezó a extrapolarse, y uso de carbapenémicos. Sin embargo, empieza a aparecer algo que es realmente grave y preocupante: aumento en aislamientos de origen comunitario, y el aumento, por tanto, de carbapenémicos contribuye a aumento de resistencia a los mismos. De tal forma que resume por qué tendremos que buscar alternativas diferentes a los carbapenémicos. Y cuando empezamos a hablar de beta-lactamasas de espectro extendido, no me detendré en cada una de las diferentes beta-lactamasas descritas, pero sí le resumo con esto cómo es la evolución de las beta-lactamasas. Y es algo interesante porque en el tiempo se van adaptando estos gram negativos. Una E. coli que era salvaje, patrón usual, susceptibilidad natural, produce un fenotipo, unas beta-lactamasas de espectro ampliado, fíjense, resistentes apenas a algunos antibióticos. Luego producen unas mutaciones puntuales que producen algo que conocemos como IRTs, y de esas mutaciones puntuales, y quiero que vayan viendo el TEM1, TEM2 y SHB, aparecen otro tipo de mutaciones que fíjense que en últimas dan origen a lo que nos compete hoy, son las beta-lactamasas de espectro extendido. Si comparáramos el fenotipo de estas con estas, es realmente diferente, y es lo que describimos en la primera diapositiva: resistentes a cefalosporinas, susceptibles a carbapenémicos, resistentes a monobactámicos, y en un grado variable resistentes a los inhibidores de beta-lactamasa. Fíjense cómo estas gran mayoría de beta-lactamasas derivan de estas beta-lactamasas iniciales, TEM1, TEM2 y luego TEM3, SHB, y ya cualquier cantidad de TEM, cualquier cantidad de SHB. Pero hay algo interesante, y es que esas se dan por mutaciones de estas beta-lactamasas iniciales. ¿Recuerdan? BLEA, beta-lactamasas de espectro ampliado. Pero aparecen otras CTXM, más bien incorporadas de especies de Cluivera, y que conforman otro tipo de beta-lactamasas que ya veremos. Y en el tiempo que ha pasado, y porque es fundamental entender cómo ha sido la evolución y por qué tenemos también que adaptarnos en términos de nuevas estrategias de tratamiento, porque es que fíjense que por allá en los 80s, 90s había una que otra Klebsiella pneumoniae asociada a producción de beta-lactamasa de espectro extendido, pero eran tan escasas, tan ocasionales, y la gran mayoría se asociaban a ámbitos hospitalarios, y para ese momento sí o sí carbapenémico, no existía otra alternativa. Pero miren lo que viene pasando en la actualidad: ya no parece ser solo Klebsiella pneumoniae, sino que predominan las E. colis, y como lo vemos en la práctica clínica, es una E. coli que viene ¿de dónde? De la casa. Es una IU que viene ¿de dónde? De la casa. Eso hace definitivamente que tengamos que pensar en nuevas estrategias. Y cuando lo vemos desde el punto de vista microbiológico y hablamos de diferencias en E. coli, Klebsiellas, fíjense cómo también han cambiado los tipos de beta-lactamasa o de genes que codifican estas beta-lactamasas de espectro extendido. De forma inicial encontrábamos más frecuentes TEM, SHB, pero hoy prácticamente esas ZXM son las predominantes
o las que circulan mejor predominantemente en el ámbito tanto comunitario como hospitalario. Y esto es bien interesante y lo refleja porque fíjense que lo que hace es hacer una correlación en términos del patógeno, en términos de años y en términos de genética de los aislamientos. Y miren cómo de forma inicial los principales aislamientos de betalactamasas de espectro extendido, ¿se acuerdan? Eran derivados de esas SHB y de esas TEM, recuerden, esas mutaciones puntuales que describíamos. Pero miren cómo a partir del 2019 empiezan a disminuir y empiezan a aumentar la frecuencia de los aislamientos derivados de la CTXM. Y fíjense, particularmente asociados no tanto a Klebsiella, sino más a E. coli. Y esas, insisto, son las que nos encontramos por lo general de forma ambulatoria, fácil transmisión, transmisión plasmídica. Y lo que dificulta es que por lo general se asocian a corresistencia. Y entonces uno dice, ¿para qué sirve saber si es SHB o si es algún otro tipo diferente de resistencia? Lo vamos a ver más adelante. Pero en términos generales empieza uno a ver que las SHB suelen tener mayor resistencia al tratamiento con piperacilinas tazobactam, que de pronto al compararlas con TEM o con CTXM incluso. De tal forma que cuando empezamos a ver que CTXM empieza a tomarse el mundo en términos de frecuencia, de explicación genética de estas beta-lactamases de espectro extendido, empezamos a ver las diferentes distribuciones que tienen, 1, 2, 3, 9, 14, 15, con datos similares a lo que se describe en Colombia. Y miren lo interesante, como en Colombia una publicación del año pasado describe también cómo CTXM ha venido reemplazando esos otros derivados de las betalactamases de espectro extendido, que ya dominamos cuáles eran esos derivados de SHB y esos derivados de TEM. Y entonces uno viendo este panorama, viendo cómo ha venido cambiando, viendo cómo viene aumentando y viendo la explicación genotípica, empieza a aterrizar los datos y a plantearse un problema que es una realidad, y es recordar que la resistencia representa uno de los 10 amenazas globales para el 2019, 2020 y 2021, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. De tal forma que empiezan a preguntarse y a reafirmar la idea que de forma inicial describimos: ¿por qué usar regímenes diferentes a carbapenémicos? Y ya lo mencionamos, el aumento de Blay condujo a un aumento en el uso de carbapenémicos. Y esto en últimas se está llevando al aumento progresivo de productoras de carbapenemasa. De tal forma que el objetivo será preservar los carbapenémicos. Y entonces, hace algunos años empezaron a aparecer algunos datos en la literatura, algunos datos contradictorios: es mejor piptazo que un carbapenémico, es igual. O otro decía, no, les va mejor a las infecciones producidas por betalactamases de espectro extendido, sin duda un carbapenémico, pero la evidencia era contradictoria, y algo que tienen en general todos los estudios, como los vamos a ver ahorita, van a ver todos, la gran mayoría observacionales, algunos con calidad metodológica mejor, pero sin duda todos observacionales, ninguno experimental. De tal forma que se pregunta uno, bueno, ok, dice que hay que ahorrar carbapenémicos. La evidencia dice unas cosas que sí, otras dicen que no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces, sin profundizar en la clasificación de las betalactamases de espectro extendido, pero sí teniendo en cuenta algo general de Ambler y Bush y Jacobi, las que están en amarillo hacen referencia a los diferentes grupos de Blay, dejémoslo en eso. Pero lo que quiero mostrarles es cómo, fíjense que dependiendo del grupo al que haga parte esa Blay, y por eso inicialmente gastamos unos minutos hablando de SHB, si es derivado de TEM o si es derivado de CTXM, podrá ser en grado variable inhibido por los inhibidores de beta-lactamasa, entendiéndose como piptazo, en grado variable amoxicilina clavulonato. Y fíjense que en términos generales, la gran mayoría de Blay pueden, de forma, lo veremos más adelante, variables, ser inhibidos por un inhibidor de beta-lactamasa, a excepción de un grupo en particular, y es el 2BR. No me voy a detener en ese, pero fíjense que este derivado de TEM50 no es inhibible bajo ninguna circunstancia por un inhibidor de beta-lactamasa. Pero esto lo quiero hacer y lo traigo para aterrizar del por qué vimos cómo, dependiendo del genotipo de la Blay, la posibilidad de que se inhiba o no con un antibiótico diferente a un carbapenémico, en este caso inhibidores de beta-lactamasa. Y esto lo vemos acá, y con esto diferenciábamos una Blay de una UC,
y es recordar que los inhibidores de beta-lactamasa podían ser resistentes, intermedios o susceptibles. Esto solo desde el punto de vista fenotípico. Lo que pasa es que si fuera tan sencillo diríamos, listo, todas van a ser sensibles, pero resulta que acuérdense que hay coexpresión de otros mecanismos de resistencia o hiperproducción de TEM1, de TEM2 o algunas CTXM en particular pueden de forma o de entrada casi que ser resistentes a estos inhibidores, lo que hace aún más complejo buscar alternativas diferentes a los carbapenémicos. De tal forma que viendo este panorama general dice uno, ok, no hay carbapenémicos, ya nos dijo que algunos se pueden inhibir con inhibidores de beta-lactamasa, pero que se modifica de acuerdo al gen que exprese esa beta-lactamasa o esta enterobacteria. ¿Con qué alternativas contamos? Y estos son algunos de los antibióticos descritos: beta-lactámicos más inhibidor, carbapenémicos, fluoroquinolonas, aminoglucosa, cimetoprim, nuevos antibióticos. Pero haremos en estos primeros minutos y prácticamente gran parte de la presentación el papel que tienen los inhibidores de beta-lactamasa para tratar infecciones por patógenos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Lo primero que hay que decir es que dependerá del patógeno, epidemiología local, origen, severidad, susceptibilidad, y lo que quiero que veamos en estos minutos es la evidencia al respecto. Lo primero que hay que saber es un concepto fundamental que hablamos mucho cuando rotan o cuando estamos en infectología y tiene que ver con qué es el efecto inóculo. Y hay que definirlo porque recuerden que el efecto inóculo es cuando aumenta la concentración bacteriana de forma considerable, fíjense, pasa de 10 a la 5 a 10 a la 7 o incluso más, la MIC de ese antibiótico aumenta en 8 veces. Entonces, nuevamente, en una infección leve pueda que sea sensible, pero si la infección es severa, la MIC para ese antibiótico aumenta de tal forma 8 veces más que hace que no sea susceptible. Ya lo vamos a ver. Y miren estos ejemplos tan interesantes. Hay patologías como endocarditis, meningitis, osteomielitis que se caracterizan por tener un alto inóculo. Y mírenlo aquí cuantificado específicamente. Una vegetación cardíaca se calcula que tiene 10 a la 9 a 10 a la 10 de tejido. Líquido cefalorraquídeo 10 a la 9. Es decir, no podríamos usar un antibiótico que se afecta por el efecto inóculo. Nuevamente, ¿qué es el efecto inóculo? Si tengo un antibiótico en una leve, sirve. Pero si pongo ese mismo antibiótico en una severa, entendida como más allá de 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de bacterias, de colonias, perdón, aumenta en 8 veces la MIC para ese antibiótico, lo que lo hace que no tenga actividad. Y esto en parte explica por qué algunos antibióticos podrían ser útiles en infecciones de bajo inóculo. Y quiero que lo tengamos presente porque al final de la presentación esa va a ser una gran conclusión. En infecciones de bajo inóculo posiblemente usemos esta, pero en infecciones de alto inóculo definitivamente usaremos este otro antibiótico. Así que después de comprender qué es el efecto inóculo, veamos su correlación con antibióticos diferentes a carbapenémicos. Y esto es realmente interesante, esto a mí me gusta mucho porque miren cómo. Imagínense que esto es un bajo inóculo, ya vieron, menos de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Si uno lo deja sin antibiótico, pues van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Estamos hablando de Blay. Pero fíjense que si uno tiene un bajo inóculo y le da cefepime, piptazo o mero, cualquiera de esos tres fueron capaces de controlar la infección. ¿Sí ven? No hay diferencia entre usar meropenem, cefepime, piptazo. Ojo, son datos experimentales, ahora lo aterrizamos a la clínica. Pero en cambio, miren lo que pasa cuando nos enfrentamos a un in vitro, a un alto inóculo. Si doy un alto inóculo, fíjense cómo de forma inicial cefepime y piptazo controlan la infección. Pero en la medida que el tiempo pasa, no es capaz de controlar la infección. Entonces ustedes están imaginando, ok, ya comprendo de qué se trata ese efecto inóculo. Inicialmente la contiene, pero después de pasar de cierto umbral, el número de unidades formadoras de colonia, ni cefepime ni piptazo fueron capaces de contener la infección grave, severa, por un patógeno productor de Blay. En cambio, miren lo que pasó con meropenem. Independientemente del inóculo y del tiempo, fue capaz de contener la infección. De tal forma que vamos concluyendo algunas cosas interesantes, y es que el efecto inóculo en Blay particularmente fue evidente en cefepime en grado variable, pero existente sin duda en piptazo. Meropenem no se afecta. Y miren lo interesante, bajo inóculo, la mayoría de antibióticos susceptibles tenían un comportamiento similar. Y eso seguramente nos va a llegar a una gran conclusión al final, y es que no tiene ningún sentido una cistitis darle ni ertapenem, ni mero, ni cosas de esas, pero no nos adelantemos. Muy bien. De tal forma
que ya vimos lo que es el efecto inóculo, cómo se modifica en BLE ese efecto inóculo de acuerdo al tipo antibiótico, pero miren lo interesante, y por eso nos desgastábamos al principio un poquito, hablando de los diferentes tipos de inhibidores y de los diferentes tipos de genes que explicaban la beta-lactamasa de espectro extendido. Pero miren esto, cómo se comporta el efecto inóculo de acuerdo al inhibidor de beta-lactamasa. Entonces miren este estudio tan interesante in vitro, y lo que hacen es con amoxiclap en concentraciones estándar, una infección no grave, no severa, aumentan ese inóculo, ya vieron ustedes lo que es, y fíjense cómo pasa de la MIC, de amoxiclap de 2,16 a 4,16. Pero miren lo interesante cómo, en cambio, para piptazo pasó de 16 a 256. Y eso le plantea a uno la posibilidad, ok, ¿será que en una infección para una E. coli BLE será más útil la amoxiclavulanato? Este estudio in vitro así lo sugeriría, porque fíjense que aumenta más la MIC para piptazo en infecciones graves en comparación a amoxiclav. Sin embargo, ya vamos a ver algo que es muy interesante, y es que ese aumento o ese compromiso del efecto inóculo tiene que ver con qué tipo de gen se expresa, y miremoslo aquí muy rápidamente. Fíjense que si usamos amoxiclap en un alto inóculo para una infección por BLE, se afecta menos por SHB, pero si es TEM y sobre todo si es CTXM, la amoxiclap le pierde la pelea con la beta-lactamasa de espectro extendido. Y vamos pensando y vamos diciendo, uy, ok, la gran mayoría de BLE que tenemos hoy son CTXM, de tal forma que posiblemente amoxiclap, basado en estos datos in vitro, es una buena alternativa. Seguramente no. De tal forma que amoxiclap presenta un comportamiento de efecto inóculo diferente de acuerdo al tipo de BLE. Amoxiclap presenta un particular efecto inóculo frente a CTXM, y ustedes ya son duros y ya sabemos que es el genotipo más frecuentemente circulante en el momento. Pero ahora miren cómo se comportan diferentes genes de beta-lactamasa con diferentes antibióticos. Esto es solo repaso. Miren cómo meropenem sigue siendo definitivamente el de elección en infecciones graves severas. Miren, si la infección es leve, el inóculo es tanto, pero si es severa, fíjense que no se modifica. Ya lo habíamos visto en la gráfica. Cefepime terriblemente malo. Si la infección es leve, miren la MIC, pero si es severa, miren todo lo que aumenta. Se imaginarán el fallo clínico. Pero miren lo interesante de piptazo. Piptazo parece que la MIC no aumenta tanto en infecciones graves, siempre y cuando el derivado o el origen genético de esa BLE sea una TEM, sea una SHB, perdón, sea una TEM en términos generales. Pero fíjense lo que puede llegar a pasar con SHB. De tal forma que vamos concluyendo cosas interesantes, y es que piptazo parece también, igual que amoxiclap, modificarse de forma diferente de acuerdo al gen que exprese esa BLE. Particularmente le da duro las SHB. Muy bien. Pero eso es lo que dice la literatura de estudios in vitro, y me va a tocar aquí correr un poquito. Empecemos a mirar qué dice la evidencia clínica. Y les traigo la pirámide para que recordemos la jerarquía de evidencia. Entonces, primero opiniones, reportes de casos, cohortes, clínicos aleatorios, etc. Y quiero mostrarles cómo la gran mayoría de información hasta el año 2018 es basada en buenos estudios, de acuerdo, pero la gran mayoría no, todos observacionales, retrospectivos. Esto es una corte histórica y solo quiero que comparemos algunas cosas. Fíjense, la gran mayoría de adultos, bacteremia de origen urinario y biliar, lo que encontraron fue E. coli en el 100%, y compararon piptazo con mix menores de 4. A la gran mayoría le dieron piptazo a dosis adecuada, 4,5 gramos, y quisieron comparar muerte. Entonces, fíjense, piptazo versus meropenem en BLE. ¿Qué encontraron en este estudio? Dijeron, oiga, parece ser el desenlace similar, incluso en bacteremia, pero fíjense lo interesante. E. coli, un porcentaje importante, origen urinario. Otro estudio, Pranita Tama, también para el 2016, corte histórica, y fíjense que esto es infección al torrente sanguíneo. Miren lo interesante, aquí ya no era tanto E. coli, entonces seguramente había otro tipo de patógenos, no se especifican las mix de las E. coli, y aquí sí hubo diferencias en la mortalidad, y parece haber más mortalidad con meropenem en comparación a los inhibidores de beta-lactamasa. Pero quiero que vayan teniendo en cuenta cómo se modifica posiblemente de acuerdo al origen. Parece que si era urinario, les iba un poquito mejor con un antibiótico diferente, un carbapenémico. Parece que si ese coli pudiera irles un poquito mejor,
Ojo con las MICs, hay que mirarlas en estos escenarios. Es diferente tener una MIC de menor a 4, una MIC elevada, y ojo con la optimización de las dosis de los antimicrobianos. Estos son otros estudios y no me va a tener uno a uno por tiempo, pero es para mostrarles cómo algunos decían tiene utilidad, todos en términos generales, incluyendo dentro de su análisis, fíjense, cohortes, estudios observacionales, algunas revisiones sistemáticas, metaanálisis, algunos mostrando diferencias entre inhibidores de beta-lactamasa y carbapenémicos, otros no mostrando diferencia. Voy a acelerar un poquito. Y en últimas nos plantea a nosotros el escenario, bueno, ¿cuál es la respuesta? Algunos estudios sugieren que les va mejor si tienen ciertas características. ¿Qué características mencionaban? E. coli, orina, dosis adecuadas de piptazo, pero otros decían que les iba peor. Este es uno de ellos que decía, oiga, realmente pareció oírles de forma similar en términos de mortalidad. Pero quiero mostrarles, y no me voy a detener en este porque lo que hice en este sí fue resumir puros estudios retrospectivos. Y miren cómo la gran mayoría decían si sirve. Hacían diferenciación por el origen, si era infección de vías urinarias, lo que ya hemos mencionado, etc. Pero empiezan a hacer, la doctora Pranita Tama lo que hace es un resumen de la gran mayoría de estudios que demostraron éxito en favor de piptazo versus fracaso. Y algo de esto ya habíamos comentado. En general, los que tuvieron éxito con un antibiótico diferente a un carbapenémico es que, fíjense, pocos tenían un alto inóculo. De entrada le va uno dando pistas, ok, ¿dónde voy a usar algo diferente a un carbapenémico? Bajos inóculos. Miren que la gran mayoría eran E. coli en los que tuvieron éxito, a diferencia de los otros. Posiblemente si es una Klebsiella, no. Y es que si esa ble es derivada de CHB, acuérdense que le iba peor a piptazo. Y esto sí que es importante. La dosis, si se va a usar un antibiótico alternativo, particularmente inhibidores de beta-lactamasa, la dosis debe ser absolutamente optimizada. ¿Qué es optimizada? Dosis altas en infusiones seguramente extendidas o prolongadas. Muy bien. Pero para el 2018 aparece algo que es un estudio clínico aleatorizado. Entonces, fíjense que por eso hacía énfasis en la metodología de los estudios previos, observacionales, descriptivos, corte histórica, reanálisis, subgrupos, etc. Y este ya era 29 hospitales, 9 países, jerarquía de evidencia pues muy buena, porque acuérdense que el experimento clínico en ese momento pues yo lo escribía casi, miren, tenía su página en Twitter, porque iba a ser la sensación, porque ¿qué iba a incluir? Patógenos resistentes a cefalosporinas de tercera con bacteremia en adultos, multicéntricos, cegado, etc. Desafortunadamente, análisis interino hace necesario suspender el ensayo clínico. Tasa de mortalidad para todas las causas fueron mayores con terapia con piptazo en comparación a meropenem. Incluso no fue posible encontrar un beneficio en aquellos analizados por el subgrupo de infección de vías urinarias. Si hay algunas dudas que si había más Klebsielas en ese grupo, si estaban más comprometidos, si había más pacientes inmunosuprimidos específicamente en ese grupo. Pero en términos generales nos lleva a resumir algo que hoy en día debemos adoptar como pues con la evidencia actual una realidad, y va muy de la mano de las recomendaciones actuales de ITSA, y es cuáles son los antibióticos preferidos para tratamiento de infecciones fuera de tracto urinario causado por BLE. Y se prefiere definitivamente el uso de un carbapenémico fuera de tracto urinario, y entonces esto nos va dejando pacientes con bacteremia, pacientes con infecciones graves o severas. Sin duda debemos usar un carbapenémico. Y entonces empiezan a plantearse una pregunta adicional en infecciones por BLE o patógenos productores de BLE, y es ¿qué evidencia existe en infección de vías urinarias? Y lo primero que quiero resumirles muy cortico y mostrándoles dos extremos. Este es un estudio colombiano liderado por el doctor John Camacho, y es en su institución, los 2 hospitales en San José, prevalencia de E. coli BLE en orina, y él la describe en un 5%. Y quiero comparárselas con otro estudio diametralmente opuesto en Tailandia, es 40% de BLE. Esto es clínica infantil con subsidio del 2016 al 2018, y fíjense cómo en orina nosotros tenemos entre 6 a 12% de BLE. Y le da un panorama de decir, ok, nos enfrentamos a un número relativamente considerable y posiblemente en ascenso de infecciones por E. coli BLE en niños en orina, porque ya resolvimos lo que no es orina. Infección grave, bacteriana, diferente a orina, carbapenémico, punto. Y ya dijimos por qué. Y quiero darles esta imagen que presenté en SLIPE, y es, debemos ser tan agresivos para tratar todas las infecciones BLE. ¿Cuándo usar algo diferente a un carbapenémico? ¿Qué dice la evidencia?
Lo primero que quisiera mostrarles es, primero cuéntenos cuál es el perfil de resistencia de la C. coli BLE para ver con qué alternativas contamos. Y es por eso que quiero mostrarles estos aislamientos de 2008 a 2017 de nuestros aislamientos de coli BLE en clínica infantil con subsidio. Y miren porcentaje de resistencia a micacina, 0%. 0% de resistencia a mica. Miren la resistencia a trimethoprim. Ha venido variable, pero fíjense que hay resistencia del 50, 60, 40%. Amoxiclap, fíjense, alta. Miren lo interesante, nitrofurantoína, 10, 7%. Entonces nos va dando un panorama de, bueno, ¿qué alternativas o con qué alternativas contaríamos? Y cuando uno habla de mica y dice, ok, eso pasa aquí en Colombia, eso pasa aquí en infección de vías urinarias, pero quiero mostrarle esto es el Instituto Nacional de Pediatría, cerca de 300 camas y miren cómo el 43% de sus aislamientos en cualquier tipo de aislamiento de coli y de Klebsiella son productores de beta-lactamasa de espectro extendido, pero incluso allá, miren las flechas rojas, las de arriba, la barra morada, como amicacina, a pesar de tremenda resistencia a BLE, presencia de BLE, sigue siendo o teniendo una alta susceptibilidad, fíjense, 80, 90, 90, 90, por encima, sin duda, de pipetazos y otro tipo de antibióticos. Es decir, aún ante alta frecuencia de BLE en general se mantiene alto porcentaje de susceptibilidad en gram negativos a amicacina. Algunas cosas cortas de qué describe la literatura, y hay datos publicados de utilidad de amicacina en pacientes con infección de vías urinarias BLE, en pacientes con infecciones de vías urinarias bajas, algunos datos observacionales nuevamente descriptivos que no mencionan diferencias entre tratar con carbapenémicos versus tratar con un antibiótico diferente. Quiero adelantarme un poquito a y este tiene que ver con manejo en cistitis de infección de vías urinarias como nitrofurantoína. Está publicado, descrito, pocos casos, observaciones descriptivos, pero cómo le va exactamente igual que un carbapenémico. Pero quiero hacer énfasis en estas publicaciones que vienen enseguida. Esto es publicado en Pediatric Infectious Diseases del 2019 y cómo se empiezan a mencionar el papel que pudieran tener los aminoglucósidos en infecciones de vías urinarias que no sean severas. Y entonces fíjense cómo de forma inicial menciona en Pediatric Infectious Diseases, oigan, una BLE considere piptazo, ya vimos la evidencia en favor y en contra, considere cefepime, ¿cierto? Miren cómo en tratamientos orales, por lo general para infecciones bajas, dice nitro, cipro, trimethoprim. Y miren esto tan interesante, esto es el grupo francés, y ellos dicen, oiga, el artículo anterior nos gustó, ese que les acabo de presentar, sin embargo, yo creo, dicen ellos, que hay 3 puntos que no fueron suficientemente tomados en cuenta, y el primero es requisito absoluto de evitar carbapenémicos, y quiero transmitir ese mensaje, ya excluimos infección severa. Y dicen los franceses, en nuestra opinión este punto es crucial y no está lo suficientemente enfatizado. Además, no se consideran 3 opciones terapéuticas. 1, el uso de amicacina en monoterapia para el tratamiento de las IBUs. Y dicen, hagan más énfasis. Y viene este estudio bien interesante en 2018 en Pediatric Infectious Diseases, 28 pacientes, 6 a 48 meses, con IBU confirmada, y consideraron falla clínica si fiebre más de 72 horas, síntomas urinarios por más de 48, deterioro después de 48 horas, y a todos les dieron amica. Duración media del tratamiento 8, 96% mejoraron menos 1 que tuvo bacteremia. Ningún caso de toxicidad con seguimiento a 2 semanas por creatinina, porque en ocasiones ese es, no, oiga, pero qué vaina, no. Ningún dato de toxicidad con seguimiento 2 veces por semana, sumado a que recuerden que usamos dosis únicas por tiempos cortos. Nuestros resultados sugieren que la mica podría ser una alternativa razonable para los carbapenémicos, a los carbapenémicos en tratamientos de IBUs febriles, no bacteremias, producidas por E. coli BLE en niños con función renal normal, si el aislado es el aislamiento susceptible. Quiero, basados en estos estudios y en esta evidencia en clínica infantil con subsidio, hicimos un estudio similar, es un estudio cuasi experimental, realmente desde el 2018, antes usábamos ertapenem, posterior a eso usamos amicacina, y lo que hicimos fue incluir 89 pacientes tratados con ERTA, 45 tratados con amica, 23 con otro tipo de antibióticos. Esta es simplemente una tabla inicial, general, para comparar a la población de forma basal y contarles que no eran diferentes, ¿no? Porque uno dice, no, es que en amica estaban menos graves, en amica tenían menos
alteraciones de la vía urinaria, realmente las poblaciones son comparables, eran similares. Y lo que quiero mostrarles en la siguiente diapositiva, y me da pena, me va a pasar 3 minutos porque ya llegaron los 30, es la duración de antibióticos fue menor en Amica. Esto es importante porque son cada vez tiempos más cortos. Necesidad de cambio, fíjense que no hubo diferencias. Días de fiebre, no hubo diferencias entre ERTA y Amica, estos eran aislamientos BLE. La estancia hospitalera, fíjense lo interesante, hubo disminución en el tiempo de estancia hospitalaria entre usar ertapenem versus usar amicacina, y algunos se iban posiblemente en PHD. Eventos adversos, y puede ser una debilidad del estudio, no tiene seguimiento periódico de función renal, pero no hubo ningún otro dato asociado clínico que sugiriera eventos adversos, y esto es bien interesante, la posibilidad de recurrencia. Reconsultas en una red que es realmente una población cautiva, pueden consultar a otros centros, pero por lo general se remiten, y fue igual para ERTA en comparación a amicacina. Es decir, es similar a lo que reporta la literatura, y lo que nosotros encontramos, estos son datos preliminares apenas del análisis, es que los resultados fueron similares en ERTA-Amica. Amica como una opción no solo en cistitis, también ante datos clínicos de piel o sin bacteremia, podría reducir tiempos de hospitalización y ahorrar carbapenémicos. Esto es muy interesante, ahora sí me quedan 3 diapositivas, y es la sociedad francesa, y acuérdense cómo las recomendaciones varían por países para muchas cosas, recomienda el uso de amicacina, teniendo en cuenta su actividad en pediatría, su actividad frente a patógenos BLE. Ojo, esto quiero anotarlo, y la interpretación y análisis no es que amicacina debe ser el antibiótico de primera línea de forma empírica, no. Estoy simplemente transmitiendo que la asociación francesa recomienda dentro de sus alternativas a patógenos BLE amicacina. ¿Qué tenemos en relación a ITSA recientemente publicados? Cosas que es bien interesante y que tenemos que reafianzar, y ya los dijimos. Antibióticos preferidos para tratamiento de cistitis no complicada, fíjense, nitrofurantoína, trimetro, y no dejar por fuera los otros que ya mencionamos, en bajo inóculo. Oiga, y si es sensible a Moxiclab, y si es sensible a otro tipo de inhibidores, una alternativa, definitivamente sí, pero fíjense cómo en bajo inóculo ni se mencionan los carbapenémicos. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos para pielonefritis? Y quiero resaltar el papel que le dan en esta publicación a trimethoprim sulfamethoxazol. Nos gusta trimethoprim sulfamethoxazol, sobre todo nos gusta por su posibilidad de switch a vía oral de forma temprana. Para terminar, quiero resumir diciéndoles que BLE en orina debe ser visto como un amplio espectro de enfermedad, no es un único escenario, desde leves a bajo inóculo, y ya vimos el por qué, la evidencia y la explicación de muchas alternativas pueden existir. Trimetro, nitro, hay datos similares con quinolonas en bajo inóculo. Ya vieron que la gran mayoría de antibióticos no modifican su efectividad teniendo un bajo inóculo. Alto inóculo, infección grave o severa, definitivamente siempre serán los carbapenémicos. Y en el medio encontramos un escenario intermedio en el que vimos cómo existen diferentes alternativas. Trimethoprim, planteado por las guías de ITSA, amicacina, planteado por las guías francesas, con evidencia interesante recientemente publicada, esperamos publicar la nuestra pronto, ertapenem en algunos casos particulares. Y el mensaje es, ojo, no toda BLE es sinónimo de carbapenémico, es necesario individualizar. Termino contándoles de los nuevos antibióticos. No quisiéramos que se convirtieran, aunque son unas tremendas opciones en BLE, pero que sean primera línea, definitivamente no. Y concluyo en estos 5 minutos que me pasé diciendo que los pacientes con infección severa por BLE requieren uso de carbapenémicos. Los antibióticos diferentes a carbapenémicos podrían modificar su efectividad de acuerdo al tipo de BLE. Ya lo vimos, SHB, TEM, CTXM. Evaluar de acuerdo al escenario clínico, diagnóstico, sensibilidad, otras alternativas en infección urinaria. Cistitis, ojo, no requiere carbapenémico de rutina, ojo, no lo remitamos, vaya a urgencia para que lo hospitalicen y pongan ERTA, ni siquiera mica, listo, ni siquiera mica. Digo, si tiene alternativas de susceptibilidad, considere según susceptibilidad, ya lo dijimos, en piel o no bacteremia, cada vez mayor evidencia de la no necesidad de uso de carbapenémicos. Algunas recomendaciones evidencia en favor de amica, de trimetro, nuevas alternativas por ahora no. Y para mí esto es lo más importante. Debemos construir evidencia local, regional, nacional en pediatría. Muchos datos actuales o incluso dudas o temores se deben a información extrapolada de uso. De hecho, recuerden que esa guía de ITSA
La gran mayoría de estudios que cita son de adultos y de ahí tomamos la gran mayoría de recomendaciones. Así que la invitación es investiguemos, publiquemos, juntemos casos, mejoremos cada vez la metodología de la investigación. Muchísimas gracias y qué pena por los 5 minutos. Muchas gracias, doctor Iván Jiménez, por su excelente charla.